A veces nosotros nos preparamos para muchas cosas, pero nunca nos atrevemos a hacerlas. Para mí es un orgullo estar aquí esta noche y yo les doy las gracias a Santos Mejía Academy porque es el que me ha empoderado a estar aquí, a tomar el valor y a compartir mi historia. Y por eso yo quiero que le demos un aplauso a la Academia de Santos Mejía. Y bueno, yo he escuchado que las historias que se comparten en este escenario normalmente son de desarrollo profesional, de desarrollo de liderazgo, de empoderamiento, y yo soy una fan de esos temas. Me encantan, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender, pero hoy voy a cambiar un poquito el tono de esta presentación, porque siento que es una oportunidad estar aquí para yo hablar de un tema que a mí me apasiona. Y no solamente me apasiona, sino que yo creo que hay que hablarlo. Entonces voy a aprovechar la oportunidad. Por supuesto, voy a compartir un poquito de mi historia. Ya yo tengo 30 años en Estados Unidos y como dijo Manuela, he hecho bastantes cosas, ¿verdad? Entonces no quiero gastar mucho tiempo en eso. Sí, yo soy venezolana. Los primeros 14 años yo los pasé en Venezuela. Vivíamos en pueblitos. Yo soy la cuarta de 8 hermanos. Mi familia, mi mamá, mi papá, yo no recuerdo mucho de ellos porque no éramos una familia normal donde había mamá, papá, donde nos sentábamos a comer en la mañana, en la tarde, al mediodía. No, mi papá viajaba mucho por trabajo. Mi mamá trabajaba mucho, pocas veces la veíamos. Sin embargo, mi infancia fue feliz. Fue feliz porque yo recuerdo que lo que hacía era jugar con los vecinos, con mis hermanos. Y cuando uno es niño, uno no se da cuenta de lo que está pasando en su casa, ¿verdad? Yo me imagino que muchas personas, sobre todo de países latinos, nos identificamos con eso. Tristemente, a veces no tenemos la familia perfecta y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta es cuando ya somos adultos. Sin embargo, yo recuerdo que nos mudábamos muchísimo. Yo no sabía por qué, obviamente no preguntaba por qué. En ese tiempo no me molestaba, yo simplemente seguía a mis padres. Pero a los 14 años yo dejé mi hogar materno. Me fui a vivir a la capital de Venezuela con una media hermana. Y mi media hermana, ella ya era una adulta, tenía 42 años, era madre soltera, tenía una niña de 3 años. Y yo la ayudé a ella a criar a su niña. Ella me ayudó a mí también, ¿verdad? Saqué mi bachillerato, saqué 4 años de administración de empresas. Y a los 28 años, mi novio, que actualmente es mi esposo y anda por ahí, no sé dónde anda, se me perdió. A los 28 años, mi esposo, él se vino para Estados Unidos a estudiar y resulta que no se regresó, él se quedó aquí. Le gustó muchísimo y él tenía un primo aquí en Dallas. Entonces él se quedó y me invitó a que yo me viniera y yo no me quería venir porque yo tenía una vida muy chévere en Caracas. Ya yo era profesional y allá todo era maravillas. Pero, sin embargo, a los 8 meses su mamá me dice, Ana, eso no está bien. ¿Cómo es que ustedes son novios y él todavía está en Dallas, no se quiere venir? Tienes que ir a ver qué es lo que pasa. Tráetelo. Lo que quería ella era que yo se lo regresara a ella. Ella no lo hacía tanto por mí, así que ojo con la suegra. Bueno, entonces yo que vengo, y me acuerdo que llegué en mayo, llegué con un ticket de 3 meses. En aquellos años, por allá, a lo mejor ustedes ni habían nacido, algunos de ustedes no habían nacido cuando eso. Me acuerdo que traigo mi ticket, 3 meses de regreso, y justamente cuando me tocaba regresarme, él me convence para que me case con él. Muy listo él. Totalmente, nos casamos y pasé varios meses aquí, pero no aguanté porque yo extrañaba mucho mi tierra, yo extrañaba mucho la comida, mi familia. Realmente en aquel tiempo era mucha soledad estar aquí en este país. Actualmente hay mucha gente hispana, hay clubs de familias hispanas y todo eso, pero en aquel tiempo no era lo mismo.
y yo decidí irme. Me acuerdo que me puse a limpiar casas, me pagaban $40 por todo un día por limpiar una casa. Reuní mi pasaje tanto para mí como para él para regresarnos a Venezuela. Y en febrero yo me fui a Venezuela, él no se quiso ir, pero yo le dejé su ticket. En abril, ese mismo año, él se regresó a Venezuela porque su papá estaba muy enfermo y desafortunadamente su papá murió ese mismo año. Nos quedamos como un año en Venezuela, allá nació nuestra hija y ya apenas nació nuestra hija en octubre, él se vino, porque ya en Venezuela no era la misma situación. Ya era difícil conseguir empleos, ya era difícil conseguir vivienda, entonces tuvimos que decidir regresarnos aquí porque ya conocíamos que aquí era más fácil. Y él se viene en octubre y yo me vengo en febrero del siguiente año con una niña de 4 meses. Llegando aquí, nosotros empezamos a trabajar lo que hacemos todos los que llegamos aquí, ¿verdad? Que no tenemos inglés y no tenemos otras cosas que hacer, en limpieza, en cuidar niños, sobre todo él en limpieza y yo también empecé a cuidar niños. Y yo empecé también a ser de voluntaria en una iglesia y allí me convencieron de que yo tenía un talento para cuidar niños y poner un negocio. Yo jamás me hubiera imaginado que ese era un talento mío. Pero bueno, Dios tiene su plan. Y efectivamente puse una guardería en mi casa, empecé con 6 niños. Ya para ese tiempo había tenido mi segundo niño. Y me fue muy bien, después cambiamos para una casa más grande a cuidar 12 niños. Después salimos de allí para un local. Y los planes de Dios son maravillosos. Yo llegué a tener 3 daycare, actualmente tengo 1, guarderías infantiles. Actualmente tengo 1, pero no lo manejo yo directamente, simplemente lo administro y lo superviso, pero no estoy allí en el día a día. ¿Y qué me iba a imaginar yo que yo podía ser empresaria en este país? Muchos de los que están aquí son empresarios, ¿verdad que sí? Y ustedes en sus países jamás pensaron, voy a ser exitoso en Estados Unidos, porque aquí hay muchas barreras. Pero así como hay barreras, también hay muchas oportunidades. Y yo los felicito a los que están aquí porque han sabido tomar esas oportunidades, han sabido prepararse y han sabido perseguir esas metas que han perseguido. Y no hay límite. Aquí en Estados Unidos no hay límite. Yo no les voy a contar qué edad tengo, pero yo tengo grandes planes. Y todavía sigo aprendiendo, todavía sigo motivando a otros, todavía sigo logrando cosas. Bueno, entonces, después de tener 3 guarderías y aprenderme desde la A hasta la Z todo lo que se refiere a niños, la vida me pone en otra situación. Actualmente, mi pasión es trabajar con adultos mayores. Vamos a usar ese término porque ese es el término que se utiliza aquí en Estados Unidos para hablar de personas mayores de 65 años. Si estuviera en Venezuela, tal vez yo pudiera decir ancianos, pero eso es una palabra ofensiva. Sobre todo actualmente que la gente se ve muy bien. Actualmente una persona de 60, de 65 años no es un anciano. Una persona de 70 no es un anciano. Yo tengo una tía que tiene 80 años y esa me da un cachetadón si yo le digo anciana, porque ella está mejor que yo, está más activa y más sana que yo. Entonces, después de 20 años con niños, sabiendo todo lo referente a los niños, me consigo yo con esta encrucijada de trabajar con adultos. Y yo no sé, yo no tenía la experiencia porque yo no viví con mi mamá, yo no viví con personas adultas en mi país. Yo me vine muy joven para acá. Y pero en el 2023 llegó una tía mía a vivir con nosotros. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Llegó una tía mía a vivir con nosotros y mi esposo y yo estábamos asustados. Nosotros no sabíamos qué hacer con ella porque mi tía era tan activa. En ese tiempo tenía 77 años. Y ella quería hacer de todo. A veces la conseguíamos montada en un banquito así en la cocina, limpiando el gabinete. O a veces la conseguíamos caminando en la calle. O a veces la conseguíamos en el jardín. Entonces, ella quería seguir una vida tranquila, como si ella tuviera 40 años. Y nosotros nos preocupábamos porque no queríamos que se cayera, que se lastimara.
Y bueno, pero ella no se dejó, ella siguió llevando su vida normal y gracias a Dios que la cuidó durante esos 3 años que estuvo con nosotros, pudimos aprender y pudimos apreciar el valor de una persona mayor, porque tienen todo aquí en la memoria. Esos se acuerdan de todo, de nuestra infancia, de la tía Panchita, del sobrino, del nieto, de cosas que yo no sabía, porque a uno se le olvida. Pero ella guarda todos los recuerdos de la familia, ella guarda todas las fechas de nacimiento de la familia en su cabeza. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Y nos trajo mucha alegría, nos trajo mucho conocimiento. Es una fan del béisbol y con mi esposo se sentaban a hablar de béisbol, que yo ni entendía lo que ellos hablaban. Y aprendimos muchas cosas y yo aprendí a valorar a la gente adulta, ¿verdad? Porque tienen mucha sabiduría. Son personas que necesitan ser escuchadas, son personas que necesitan hablar, necesitan repetir las cosas a veces, ¿verdad? Porque para ellos eso significa mucho. Y a mí me costó entender eso, pero yo entendí que eso es una necesidad de ellos. Pero también nos dimos cuenta en ese tiempo que los años no perdonan, ¿verdad? Nos dimos cuenta de que su memoria empezó a fallar, su vista empezó a fallar, ya le daba miedo hacer ciertas cosas, ya tenía más precauciones en algunas actividades, se le perdían los contactos en el teléfono. Yo me acuerdo que siempre venía con Omar, mira que se me perdió el contacto de fulanito. Y yo digo, bueno, tal vez lo borró ella sin darse cuenta. La clave de su cuenta del banco se le desaparecía. Y nosotros nos reíamos porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando, ¿verdad? Y la ayudábamos. En fin, ella vivió con nosotros 2 años y medio. El año pasado ya se regresó con su familia, pero nos dejó una buena lección. Nos dejó una lección de que la gente adulta es muy valiosa, tiene mucha sabiduría y es un tesoro que hay que valorar mucho. Y yo me he puesto a pensar en eso varias veces porque ahorita trabajo con gentes adultas, gente de la tercera edad, y a veces yo llego a una casa a visitar a alguien y esa persona está sola. Esa persona está limpiando su casa. Esa persona no sabe ni siquiera cómo hacer una cita médica. Esa persona le da miedo contestar el teléfono porque le da miedo que sea un scam. Le da miedo que la vayan a engañar. Entonces eso ha tocado mi corazón y por eso yo quiero tomar acción. Pero no nada más tomar acción. Yo quisiera hacer un llamado, ¿verdad?, a las personas para que también lo hagan. Hay muchas maneras que nosotros podemos ayudar a miles de personas que hoy día están en un nursing home, que están en una institución, que están solas, que no tienen quien los visite, tal vez porque no tienen familiares o tal vez porque no tuvieron hijos nunca o se mudaron o les pasa lo que les pasó a nosotros, que nosotros no pudimos regresar a ver a nuestros padres. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por ellos. Y una de ellas es empezar por nosotros mismos. Como todo cambio, siempre tenemos que empezar por nosotros mismos. Cambiar nosotros de adentro para afuera y así podemos impactar el mundo. Si ustedes tienen un familiar, si tienen a sus padres, ¿verdad?, que ya están en una edad avanzada, trátenlos de una manera con honra, trátenlos como si tuvieran mucho valor, hablen con ellos, escúchenles sus historias, entiéndalos, denle importancia, porque a esa edad ellos necesitan saber que son amados y que son valiosos. Si ellos quieren lavar los platos, que los laven. No importa que no lo hagan perfectamente. Si quieren sembrar plantas, que lo hagan. Esas son cosas que contribuyen a la salud emocional de ellos. Y es importante que ellos se sientan valiosos. Otra de las cosas que podemos hacer es con nuestros vecinos. Si tenemos vecinos que sabemos que son de la edad, de la tercera edad o adultos mayores y que viven solos, estemos pendientes de ellos. Porque no sabemos si un día ellos ya no amanecen bien o se caen o cualquier cosa. O sea, pongámonos a la orden con ellos, toquémosles la puerta, saludémoslos, dígales, vecino, yo estoy a la orden. Necesita algo, yo estoy pendiente de usted. Porque eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? En algún momento nos puede pasar a nosotros que vivamos solos y que nadie se preocupe por nosotros. Entonces tenemos que empezar nosotros a hacerlo. También participando en instituciones
a nivel de la vecindad, ¿verdad? Nosotros podemos ser parte de las actividades de ellos, podemos patrocinar alguna actividad, podemos ir a leer, a jugar bingo, a jugar dominó, podemos simplemente ir a compartir con ellos, a escuchar sus historias o a compartirlas en nosotros. O sea, hay tantas maneras de nosotros envolvernos. También en la creación de leyes, ¿verdad? Para el bienestar de las personas de la tercera edad. También podemos nosotros involucrarnos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar la vida de estas personas? Podemos involucrarnos. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Bueno, el beneficio es una comunidad más saludable. Queremos ver a la gente feliz. Cuando uno ve a la gente feliz, eso es contagioso. A mí me pasa, yo veo a la gente feliz, no importa qué edad tengan, no importa qué raza tengan, eso es contagioso. Y una comunidad de gente adulta, de adultos mayores felices, eso es increíble. Yo pienso que los adultos mayores tienen menos ventaja con respecto a los niños porque son una población vulnerable, al igual que los niños. Pero los niños traen alegría a todas partes. Llega un niño y todo el mundo lo quiere cargar, todo el mundo quiere hacerle gracia, o sea, son una bendición donde quieran que lleguen. Y los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, siempre se preocupan por ellos. Los padres siempre tienen pensado en el futuro de los niños. Pero cuando llegamos a cierta edad adulta, ya los hijos de nosotros están ocupados con su propia vida, con sus propios desafíos. Y nosotros pasamos a segundo plano, porque es la ley de la vida. Yo antes pensaba que la ley de la vida era que nosotros cuidábamos bien a nuestros hijos y que ellos nos iban a cuidar bien a nosotros cuando llegáramos a esa edad. Pero me he dado cuenta tristemente de que no es así. Nuestros hijos tienen sus propios desafíos. Y este mundo está pasando tan rápido, pero tan rápido, y hay tantas cosas y tantos desafíos para nuestros hijos que no van a tener tiempo para nosotros. Entonces nosotros vamos a empezar a cambiar eso desde ahora, antes de que nosotros lleguemos allí, porque cuando nosotros lleguemos allí, ahí es donde nosotros vamos a ver qué fue lo que nosotros sembramos. Entonces empecemos nosotros a hacer ese cambio. Y al principio yo les iba a hacer una pregunta para que la fueran pensando, y se las voy a hacer ahorita. ¿Ustedes han pensado en su vejez? ¿Quién los va a cuidar en su vejez? ¿Cómo les gustaría que fuera su vejez? ¿Quién va a estar allí para velar por sus intereses cuando ustedes ya no puedan hacerlo? Y lo otro también que me dejó así como anodadada, como quien dice, ¿ustedes les gustaría que los cuidara una persona o que los cuidara un robot? Porque les paso las noticias si no las saben. Ya eso está. Tal vez no en este país, pero va a llegar. Y nosotros, esta generación, tal vez nos va a tocar uno de esos. Por eso yo también me puse a pensar en eso y yo dije, tengo que prepararme porque yo quiero tomar decisiones sabias, las decisiones que yo tome, no las decisiones que tomen los demás. Entonces les dejo esas preguntas. Lo otro es que si yo quiero algo que ustedes se lleven hoy es eso. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a la comunidad de adultos mayores para que tengan una vida más agradable, una vejez más digna, que podamos hacer la diferencia en este mundo? Muchas gracias.